entrevistas, como lo habíamos anunciado vía digital, tomamos contacto con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. Economista, gracias por concedernos esta entrevista. Buenos días. Bienvenido. Quisiera comenzar preguntándole sus impresiones en torno a lo que fue el debate presidencial la noche de ayer. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Luisa. Gusto en verla. Hay un micrófono abierto y se escucha ruido, no la escucho muy bien. Un inmenso abrazo a la patria querida, a la patria bella. Bueno, creo que el sentir de todos los que vimos el debate fue terrible, pero por la organización. Y eso preocupa mucho, porque si no pueden organizar un debate, imagínense cómo organizarán las elecciones. O sea, eso fue una barbaridad. Y por supuesto, Luisa no contra 6, sino contra 7, porque la moderadora también estaba contra ella. Moderadores que querían condicionar qué decir, qué no decir. Imagine por un instante si Lazo se lanzaba a la reelección. Nos gusta o no, es el presidente de la República del Ecuador, elegido democráticamente. Lo iban a hacer callar, lo iban a condicionar qué tenía que decir, qué no decir. Es una barbaridad. Lo que tienen que encontrar son los tiempos. Los que juzgan la calidad de las respuestas son los ciudadanos, el público, no los moderadores. Me pareció una barbaridad el mecanismo y el rol de los moderadores. Economista, en medio de todo esto, usted escuchó, más allá de las apreciaciones válidas que tiene usted, ¿quién tuvo el mejor desempeño en medio de todos estos contratiempos? ¿Cuál de los candidatos, mirándolo objetivamente, cree usted que resultó favorecido al final de estas 3 horas de debate? Es más fácil decir quiénes quedaron ya fuera de juego. ¿Quiénes quedaron fuera, economista? Pero en todo caso, mire, hay muchos teóricos que dicen que el debate, pues, primero no define nada, yo creo que define algo, y depende de las perspectivas. ¿Qué dijo Lazo en el debate con Andrés? Andrés se lo ganó largo a nivel técnico, con cifras, con todo. Pero lo único que recordaba a la gente al día siguiente es: Andrés, no mientas otra vez. Y así ganó la elección. Entonces hay cosas que se posicionan, creo que Luisa posicionó muy bien, nosotros ya lo hicimos. Eso es sumamente importante. Porque el otro promete, nosotros ya lo hicimos, aquí una garantía, es tiempo de certezas. Yo le diría, a nivel emocional, lo ganó Luisa. Pero si usted me dice objetivamente, yo soy muy cartesiano, me gustan las cifras, etcétera, creo que este chico, Daniel, creo que se llama Daniel Noboa, lo hizo muy bien, y me parece que es hijo de Alvarito Noboa, ¿no? Yo debatí con Álvaro hace 11 años, pero hace 17 años ya, nos estamos volviendo viejos, 2006, y qué diferencia, Dios mío. Economista, pasemos a otros temas. ¿Cómo recibió usted la noticia del asesinato del candidato presidencial por el Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, quien hizo importantes y serias investigaciones, denuncias en contra de las mafias narcodelictivas que se han tomado el país? ¿Cuál es su lectura de estos acontecimientos? Consternación total, pero créanme, consternación total, eso no ocurría en nuestro país. Eso ocurría, con todo respeto, en Colombia de Pablo Escobar en los 80, cuando mataron a Galán, en México cuando estaba tomado por el narcotráfico en los 90, cuando mataron a Colosio. En nuestra patria no ha sucedido. A don Calderón, en el retorno a la democracia, a don Calderón Muñoz, fue asesinado, pero después de la primera vuelta, cuando ya no era candidato. ¿A quién asesinó un candidato presidencial? Sea de mi agrado o no sea de mi agrado, ustedes saben lo que pensaba Villavicencio. Pero han asesinado un candidato presidencial. Además, es la continuación de una serie de asesinatos políticos. Hace 2 semanas asesinaron al alcalde de Manta, han asesinado a concejal, han intentado asesinar a otros alcaldes, destrozaron el país. En el caso concreto del asesinato de Villavicencio, Luisa, ecuatoriana, no me queda la menor duda, abran los ojos, están encubriendo algo muy grave, no me queda la menor duda que es un complot y está involucrada la policía. No es posible, yo conozco de esto, he tenido seguridad, ¿no? No es posible que embarquen a una persona en un carro donde no está el chofer. La persona, el VIP, very important person, la protegida, se embarca al último, tal vez penúltimo. Al último se embarca el que lo acompaña y se embarca de copiloto, y siempre la persona protegida atrás del copiloto. Aquí lo embarcan solito y sin chofer. Quiere decir que estaba preparado el asesinato, y lo sabían. Lo sabía la seguridad, lo sabía la policía. No solo eso. Ahora se conoce, hay declaraciones del guardaespaldas de Villavicencio, que había llegado con el carro blindado, pero se equivocó de puerta y estaba en la parte de atrás y dijo: ya voy a la puerta de adelante, y llega 2 minutos después del atentado. Si saben que el carro blindado está ahí, ¿por qué no esperaron 2 minutos? Pero para mí es más claro que el agua. Esto es un complot, y necesariamente con vinculaciones de la policía. No puede ocurrir de otra forma. Por último, no se encuentra el celular de Villavicencio. ¿Qué están ocultando? Mira a Carrillo, que sale nervioso durante el evento,
y sale por la parte de atrás y él sí en carro blindado. Esto es como los detectives. ¿A quién beneficia el asesinato? Villavicencio estaba de cuarto o quinto puesto, ¿no? Muerto era más valioso que vivo para proteger los intereses de cierta gente. María Paula Romo, su brazo derecho Carrillo, y el brazo derecho de Carrillo, que es el general Salinas, comandante de la policía. Y ahí tendrá la respuesta. Pero lo de Villavicencio es un complot, pero un complot evidente. Economista, sin embargo, ¿cómo toma usted esas acusaciones de que responsabilizan a su movimiento político? Hay ciertos actores políticos que dicen que es la Revolución Ciudadana la que estaría detrás del asesinato de Villavicencio. Pero debe estar curado de espanto, puede ser la canallada, la maldad humana. O sea, sus odios son suficiente prueba. Ya basta de eso, eso debería ser rechazado en primer lugar por el periodismo. ¿Qué prueba han presentado, Luisa? Que era nuestro adversario, nuestro enemigo político. ¿Qué otra prueba? ¿Cuántos enemigos políticos tenemos? Por el contrario, ¿cuánto nos dijo, y todo lo que nos dio durante 10 años de gobierno, un gobierno con mucho apoyo popular, con mucho poder, y jamás le pasó nada? Y le pasa en el gobierno de Lasso, el gobierno de la libertad. La cosa está muy clara, Luis, es un complot para perjudicarnos, para lograr una segunda vuelta. Entre otras cosas, fíjese, que inmediatamente después del asesinato, ya tenían videos editados, que yo había dicho mi venganza personal será contundente, sacando de contexto mis palabras, para acusarnos a nosotros. Esto es un complot. Vean a quién beneficia. Es obvio que no nos beneficia a nosotros, nos perjudica. Incluso si no hubiera sido un asesinato, se muere un accidente de tránsito, un adversario político y por simpatía se apoya al movimiento del fallecido y se está en contra del enemigo, ¿verdad? Entonces es absurdo. Hay que ver a quién beneficiaba el asesinato. Es un complot evidente y la muerte de Villavicencio beneficiaba, lo digo con todas las palabras, a María Paula Romo, porque ya sabía que no iba a ganar con Villavicencio, a Carrillo, mano derecha de María Paula Romo, que sí salió por la parte de atrás en carro blindado, y a Salinas, brazo derecho de Carrillo, que maneja la policía, y sin la complicidad de la policía no hubiesen podido asesinar de esa forma tan ingenua, tan absurda a Villavicencio. Economista, sin embargo, el presidente Lasso, al referirse a este asesinato, ha dicho que se trató de un crimen político que buscaba atentar contra la democracia. ¿Hasta qué punto encaja esa percepción o esa lectura o definición del presidente Lasso en lo que usted ha llamado Estado fallido? ¿En qué momento o a partir de cuándo el Ecuador deja de ser un Estado soberano para convertirse en un Estado fallido y por responsabilidad de quién o quiénes? Mire, hay un micrófono abierto, alguien está hablando. Si alguien está también participando de esto, cierre el micrófono, por favor, porque escuché, ¿ya? Pero mire, yo coincido en esto con Lasso. Esto es un complot político, lo estoy diciendo. Es un complot, esto no puede ser obra solamente de la mafia, del narcotráfico. No se cumplió ningún protocolo de seguridad. No había chofer, eso es elemental. El carro blindado llegó 2 minutos después. Se ha perdido el celular de Villavicencio. El Carrillo sale por la puerta de atrás y en carro blindado. Es obvio que es un complot político para tratar de perjudicarnos. Sabían que íbamos a ganar una sola vuelta, solamente con un evento así de esta naturaleza podían impedirlo, ¿no? Y mataron a un hombre para tratar por objetivos políticos. ¿Quiénes son los beneficiarios de esto? María Paula Romo, su brazo derecho Carrillo, y el brazo derecho de Carrillo Salinas, comandante de la policía. Sin la complicidad de la policía esto no hubiese podido ocurrir. ¿Por qué hablamos de Estado fallido? Luis, ayer se decía, inducían la respuesta a los moderadores, ¿no? Ya hace 30 años Ecuador es paso de la droga. Sí, siempre ha existido crimen organizado, en Ecuador, en Europa, en Estados Unidos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que nunca ha pasado. Es que ha infiltrado al Estado. Evidentemente el narcotráfico ha infiltrado el gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas. Y eso ya nos define como un Estado fallido. Economista, ¿podrá en esta oportunidad brillar la justicia? Porque lamentablemente, y lo hemos visto, existe mucha impunidad. Hay muchos casos que terminan prescribiendo y la gente tiene la sensación de que la justicia no brilla para todos. No brilla para nadie. Persiguen inocentes, ya se derrumbó el caso de Brecht. Con eso destituyeron al vicepresidente, lo metieron 5 años, 4 meses preso, a un hombre honesto, Oreglas. Ya está anulado el caso de Brecht en Brasil. En función de esas pruebas de Brasil se fundamentó la acusación a Jorge. Imaginen por un instante si Jorge hubiese continuado en la vicepresidencia. La historia del país sería diferente. Entonces no ha brillado para nadie la justicia. La utilizan como instrumento de persecución. Debemos recuperar ese país donde sí brillaba la justicia. Y nuestro compromiso es hacer una comisión internacional para que se aclare el asesinato de Fernando Villavicencio. Porque es obvio,
además de que somos devotos de la justicia, devotos de la transparencia, devotos de la verdad, a los que más nos conviene que se aclare es a nosotros. Agotaremos todos los recursos con ayuda internacional para que se investigue. Yo creo que es tan torpe la trama y el complot tan evidente que no va a ser muy difícil descubrir a los culpables. Economista, el asesinato de Fernando Villavicencio sin duda provoca un replanteamiento del escenario electoral. En ese sentido, ¿cómo cree usted que deberá manejarse la campaña electoral, en este caso por parte de la Revolución Ciudadana y también de los demás candidatos, cuando estamos ya a pocos días de lo que será el proceso el 20 de agosto? Le insisto, Luisa, esto es un complot político de gente desesperada, gente que sabía que si llegamos nosotros iba a ir presa por criminales de lesa humanidad, se acabó, como María Paula Romo, y resulta que le asesinan a su candidato, que ella tiene como primer asambleísta nacional a Carrillo, es comandante de la policía vinculado con la CIA, y tiene a su brazo derecho el comandante de la policía. Sin la complicidad de la policía no hubiese podido ocurrir el asesinato. Entonces, obvio que ha sido un complot político para tratar de evitar que ganemos una sola vuelta. Mire, le voy a decir una infidencia. Un adversario incluso, pero encuestador muy bueno, ¿no? Estaba tan seguro que ganábamos una sola vuelta que se le preguntó, bueno, ¿cuál es la única forma de evitar que la Revolución Ciudadana gane una sola vuelta? Nos dijo en tono irónico, solo si Luisa azota a su propia madre en la Plaza de Independencia. Con esa ventaja estamos. Hicieron esta jugada desesperada, criminal, miserable, ¿no? Para tratar de impedir que ganemos una sola vuelta. Esto está más claro que el agua. Por supuesto que ha movido en algo el tablero electoral, pero no creo que sea irreversible. Por supuesto que nos han bajado 4 o 5 puntos después de la campaña miserable, insisto, canallesca, que arrancó inmediatamente después del asesinato. Pero nos vamos a recuperar esta semana y Dios mediante, con el apoyo del pueblo ecuatoriano podemos ganar en una sola vuelta. Y esta pesadilla se acaba el 20 de agosto porque Lazo se va a su casa. Economista, si usted me permite, debo ir a una pausa, pero le voy a pedir que se mantenga en la plataforma digital porque enseguida volvemos con más de esta entrevista, amables televidentes, junto al Luisa, economista. si me permite, yo le pidiera que vea quién tiene el micrófono abierto. ¿Alguien está vamos a verificarlo, con micrófono abierto, habla, le interrumpe y no escucho bien. Vamos a verificarlo, vamos a una pausa, le pido que se mantenga en línea y enseguida volvemos con más de la entrevista al economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador.
7 de la mañana con 40 minutos retomamos el diálogo con el economista Rafael Correa del expresidente de la República. Economista, de cara a lo que van a ser los comicios del 20 de agosto, los ecuatorianos en general demandamos de la clase política ecuatoriana el despojarse de intereses personales y partidistas para lograr ese gran acuerdo nacional que nos permita resurgir, que nos permita dejar de lado la violencia, que nos permita dejar de lado el momento difícil que enfrentamos. ¿Existe de parte vuestra, y cree usted, existen las condiciones y la predisposición de los actores políticos para poder lograrlo? Por supuesto. Lo que ha logrado la unidad de los países son las grandes crisis. Lo que logró la Unión de Europa fue la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, durante siglos, pasaron matándose, combatiendo entre ellos. Lo que lograron los pactos de la Moncloa en España fue la dictadura sangrienta de 40 años de Franco. Lo que logró algo de consenso en Chile fue la dictadura de 17 años de Pinochet. Hoy se nos desangre el país, se nos mueren nuestros niños, nuestra familia. Tenemos un estado fallido. Es una crisis que nos llama a la unidad. Pero unidad con lógica, pues. ¿Quién está encabezando las encuestas? De lejos. Nadie duda eso. Luisa. Únanse todos, denle el apoyo a Luisa. Ganamos una sola vuelta. El 20 de agosto se va a su casa Lasso y su gobierno. Hacemos un gobierno de coalición nacional y el 2025 ya cada uno puede participar con su propia ideología, su propio discurso, sus propias condiciones. Por supuesto que hay que unirse, pero unirse en función de la lógica, en función de la justicia, en función del proyecto político que... Economista, y si no gana Luisa, la Revolución Ciudadana apoyará al próximo gobernante que, por cierto, tendrá apenas 18 meses para poder solucionar al menos los problemas prioritarios que aquejan al país, seguridad, fenómeno del niño, entre otros. No estamos para juegos ni para improvisaciones, ojalá que gane Luisa, pero en todo caso, nosotros predicamos con el ejemplo, la memoria es frágil, pero acuérdense, después del COVID, el país estaba destrozado, gana en el 2021 Lasso, reconocemos enseguida la derrota, lo que nunca hace la derecha, y luego le ofrecemos el apoyo legislativo. Hablando con Lasso, sacrificando nuestros principios, sacrificando incluso algunas veces legítimos rencores de todo lo que nos han hecho, pero por el bien de la patria estaba destrozada, dijimos, le vamos a dar todo el apoyo legislativo para que pueda gobernar, para que tenga estabilidad. ¿Qué hace? Un día antes nos traiciona con Pachacuti y nos enteramos por las redes sociales. ¿Cómo se puede no lograr una alianza, estabilidad, unidad para el país con gente tan innoble, con gente tan falta de seriedad? En todo caso, si no llegara a ganar Luisa, el próximo presidente ojalá que sea mucho más sensato, mucho más noble de lo que fue Lasso, y por supuesto que en estos momentos de tan profunda crisis tendrá todo nuestro apoyo. Economista, los expertos señalan que la próxima asamblea estará atomizada por la polarización y fragmentación. ¿Cómo lograr conciliar y hallar consensos para apuntar hacia esa gobernabilidad que permita al próximo gobernante llevar adelante su plan de gobierno? Error, Luisa, y usted es periodista con todo cariño, debemos ser precisos en la información. La próxima asamblea como esta va a ser atomizada porque en la época de Moreno, manejado por Romo, con el aplauso de la mayor parte de la prensa, porque era contra el correísmo, cambiaron el método de asignación de escaños, del método de Hunt al método de Wester. Para que me entienda la gente, con el método de Hunt, que lo utiliza prácticamente toda América Latina, si hay dos curules, usted tiene que ganar 2-1 al siguiente, lo cual es lógico para tener las dos curules. Ahora tiene que ganarle 3-1, con lo cual no se dispersa la asamblea, se atomiza, pero le hicieron daño a Correa, le hicieron daño a la Revolución Ciudadana para que no tenga mayoría en la asamblea. Y despedazaron al país, no solo a nivel de asamblea, el mismo problema, el mismo método lo tenemos a nivel de consejos municipales y los municipios tienen graves problemas de gobernabilidad por esa irresponsabilidad. Porque como ellos lo dijeron, por destruir a Correa, no les importó destruir la economía, la seguridad, la democracia, la misma patria, la patria entera. Entonces, va a haber no tanta atomización como en esta, porque vamos a tener un bloque mucho mayor de legisladores, nosotros, y sería mucho más fácil la gobernabilidad. Con el método de Wester llegan independientes que son mercaderes de la política, aventureros, y es mucho más difícil esa gobernabilidad, pero creo que ante la crisis esto nos tiene que unir, porque el país no aguanta más. Lloramos lágrimas de sangre. Ojalá tengan un mínimo de patriotismo y podamos lograr consensos mínimos para sacar adelante el país hasta el 2025. Economista, siendo el tema de los más serios y de los que más preocupa a la nación entera, en el escenario de que la Revolución Ciudadana gane la presidencia de la República,
¿Hacia dónde irá orientado la solución de los problemas? ¿Cómo van a erradicar a los narcotraficantes y a sus cabecillas? Es que el que no sabe es como no ve, ¿no? Ayer ya uno no sabía si reír o llorar con un Rambito de San Borondón que decía, ¿y cómo va a combatir al cambio climático? Lo vamos a meter preso y lo vamos a dejar incomunicado. O sea, todo era represión, seguridad, hasta para la nutrición infantil, ¿no? No saben lo que hablan. La seguridad podemos dividir en dos partes. Delincuencia común, que por supuesto se combate con mano dura, pero también con desarrollo humano, disminución de la pobreza, que no ha aumentado brutalmente, disminución de la desigualdad, cupo en las universidades, matrícula para los niños, se han quedado 90.000 niños fuera del sistema escolar, ¿no? Y la delincuencia organizada que responde a otras lógicas, no a la pobreza, no a la falta de desarrollo humano, porque hay en Estados Unidos, hay en Europa, probablemente hay en mi gobierno, pero la gran diferencia es que ha infiltrado al Estado, y eso es gravísimo. El próximo presidente se juega la vida. Esa delincuencia internacional, esa delincuencia, crimen organizado, no se combate solo con más pistolas, con huevos, con pantalones, lo que quieren decir los supuestos machos. Se combate con sistemas de inteligencia que los desmantelaron por odio a Correa. Y lo poco que hay, lo utilizan para perseguirnos, ¿no? Se combate con tecnología, intervención de teléfonos, ruta del dinero, polígrafos, pruebas de confianza. Y se combate con coordinación internacional. Ecuador no es productor de droga, la droga está viniendo de Colombia, se ha desplazado de la costa a la selva, sale por el Putumayo, pero para eso necesitamos coordinar con Colombia. Y, por ejemplo, eliminaron también las Combifrón. Pregúntele a estos candidatos qué son las Combifrón, ni lo saben. Las Combifrón eran las comisiones binacionales de frontera para, en forma combinada con Colombia, ¿no?, luchar contra el narcotráfico. Cuando ellos no tenían caminos para llegar donde estaban embarcando droga, se llegaba al lado ecuatoriano y la lucha era mucho más eficaz. Entonces, el crimen organizado no solo son más pistolas, es mano dura, pero con sistemas de inteligencia, alta tecnología y coordinación internacional. Economista, además de ese punto en particular, se ha señalado también la importancia de la reactivación y el crecimiento de la economía. Ustedes han dicho que mantendrán la dolarización. ¿Cómo la van a fortalecer? Y si pudiera usted explicarnos cuál es el significado del término ecuadólares, ¿cuál es la realidad en torno a este tema? Es tan fácil como esto, Luisa, aquí no hay misterio. Primero, llevan 17 años con este cuento. Ellos trabajan en función del miedo. Lo que han creado con el asesinato de Villavicencio, el miedo, porque ahí pescan a río revuelto. Sí, hay que tener miedo, pero hay que tener esperanza y no dejarnos dominar por ese miedo, que es lo que siempre nos impone la derecha. 17 años llevan con este cuento. Ya si les creemos no es talento de ellos, sino un problema nuestro. Es tan fácil como esto. ¿Cómo se mantiene la dolarización? Ingresando más dólares de los que salen. Pero tenemos una fuga de capitales brutal. Duplicaron la deuda sin poner un poste alumbrado público. El país se quedó endeudado y la plata afuera por la fuga de capitales en sus paraísos fiscales. Lo mismo que le pasó a Argentina, porque no pusieron ningún control, porque permitieron importaciones de lo más ridículas, etc. Entonces, eso es lo que acaba con la dolarización. Bajaron el impuesto a la salida de visa para evitar la fuga de capitales y beneficiar su bolsillo. Ellos son los que van a reventar la dolarización por su codicia. Nosotros lo que hicimos durante 10 años es fortalecerla. ¿Qué significa ecuadolarización? Pero potenciar pues la dolarización, hacerla lo más eficiente posible, como lo hizo. Eso no debilita la dolarización de El Salvador. El Salvador es un país dolarizado. Fortalece, porque con menos dólares se tiene más circulante en la economía y se reactiva la economía. Pero ahí nadie dijo que estaba atentando contra la dolarización. Andrés habla de instrumentos electrónicos, medios electrónicos, la ecuadolarización. Quiere acabar con la dolarización, quiere salir, ya basta. No le haga ese daño a su patria. Significa ser más eficiente la dolarización. Con la misma cantidad de dólares puede hacer mucho más. Es como con la misma cantidad de sangre, haciéndola girar más rápido, darle más vida a un cuerpo. Así es. Economista. Utilizar instrumentos electrónicos es lo que técnicamente se llama aumenta la velocidad de circulación de los dólares, y con menos dólares se puede hacer mucho más y se reactiva la economía. Pero ¿cómo se puede tener una discusión seria en el país con tanto irresponsable que no le importa quebrar a su propia patria con tal de hacer quedar mal a Correa, a Arauz, a Economista. González, etc.? Tenemos, en honor al tiempo, una sola pregunta para una respuesta muy breve y puntual. De ganar su movimiento político, ¿gobernará Luisa González o lo hará Rafael Correa Delgado? ¿Será usted el poder tras el poder? Lo haremos todos, pues si somos un equipo, no somos aventureros.
unos oportunistas, ambiciosos, los Sonejol. ¿Dónde está el equipo de Sonejol? ¿Dónde está el equipo de Tope? ¿Dónde está el equipo de Novoa? Aquí tenemos un equipo, pues, hombres y mujeres probados. Y creo que algo tengo que decir como expresidente. Sino con falda, y no con huevos, como dicen los malcriados, sino con ovarios bien puestos. Y esta lideresa se llama Luisa González Alciba. Economista, gracias por habernos brindado esta entrevista en esta mañana. Estaremos atentos. A usted, qué gusto me ha dado verla, Luisa. Gratos recuerdos de sus entrevistas allá. Un inmenso abrazo a todas y a todos. Y gracias, R13, por romper el blindaje, la censura mediática que han tenido contra nosotros. Un inmenso abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Que tenga un buen día, amables televidentes. Vamos a una breve pausa.